Buenos días, vamos a iniciar la clase de Biología 2 para el 10º grado. El tema de hoy, pues, es la introducción a lo que es la educación ambiental. En este bloque, en este segundo parcial, todo el parcial vamos a hablar acerca de lo que es la educación ambiental y lo que esto implica. Y vamos a ver algunas cosas de reciclaje y otras cuestiones ahí para mejorar lo que es el ambiente. En el caso de la educación ambiental, pues, tenemos un concepto acá. Dice que la educación ambiental es un proceso pedagógico, dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que les permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general, mundial, como a nivel específico, o sea, de los lugares donde usted vive. Busca identificar las relaciones de intercambio e independencia que se dan entre el entorno. Ahora, fíjense que con respecto a esto de la educación ambiental, algunas personas están de acuerdo que se haga esto de la educación ambiental. Siempre cuidar el medio ambiente, pues no está mal, no está mal cuidar el medio ambiente. O sea, venir y cuidar los árboles, cuidar a los animalitos, está bien. Pero hay personas que piensan que esto de la educación ambiental es una pérdida de tiempo, porque la naturaleza pues sigue su curso. No, nosotros no podemos evitar de que la naturaleza siga su curso y pues la biomasa, o sea, las plantas y los animalitos pues siempre se van a seguir proliferando en sus ambientes naturales. Eso es la forma de pensar de algunas personas. Otras personas piensan de que nosotros como seres humanos pues hemos hecho mucho daño a lo que es el medio ambiente y tenemos la obligación de venir y apoyar lo que es la naturaleza para que siga su curso y que se dé con mayor eficiencia. Aunque, pues al final, pues no hemos logrado mucho que se diga, ¿verdad? Realmente en la actualidad, pues la contaminación atmosférica está en un puesto bien elevado. La contaminación del agua, pues también está muy elevada, la contaminación de los suelos, entre otros tipos de contaminación. Entonces, realmente pues no hemos hecho así como que muchos cambios. Igual en la forma de pensar de las personas es muy difícil de cambiarla. Una persona que está acostumbrada a hacer algo difícilmente va a cambiar la forma de hacer las cosas y lo que puede pasar es que esa persona se moleste o que esa persona pues se ponga renuente a cooperar con las cosas que se implementan. Por ejemplo, eso del reciclaje, muy pocas personas hacen eso, lo del reciclaje. También lo de el material orgánico que se desperdicia, se puede reutilizar para hacer muchas cosas, se puede hacer composta y abonar alguna planta en el jardín o abonar una macetera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que para todas esas cosas que mencioné anteriormente, se tiene que invertir una cantidad de tiempo y somos unas personas muy perezosas. En la actualidad somos muy sedentarios y perezosos, entonces no nos gusta trabajar un poquito más en hacer las cosas bien y preferimos simplemente hacerlo más fácil. Algunos antecedentes de esto de la educación ambiental. Es un proyecto bastante reciente, les diré. Se empezaron a hacer estudios de lo que es el, el impacto del ser humano en el ambiente hasta los 1970 y algo, 1960 y algo. Se empezaron a hacer estudios el impacto que tenía el ser humano en el ambiente y cómo esto nos podía afectar a futuro. Y pues ahora en la actualidad pues es parte de lo que es la UNESCO y las Naciones Unidas también, el PNUD, pues ha venido a regular algunas cosas que se deben realizar dentro de los países que son más industrializados, por ejemplo China, por ejemplo Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, donde se les exige ciertas regulaciones para el cuidado del medio ambiente. También para el cuidado del medio ambiente, algunos países reciben una cantidad de dinero mensual o anual para que conserven sus bosques. Por ejemplo, Brasil es uno de estos países
que los bosques de Brasil pues son considerados un patrimonio mundial, debido a que son bosques bastante frondosos y con bastantes hectáreas, y eso pues ayuda a disminuir lo que es el dióxido de carbono en el planeta. De esta manera pues se contribuye a lo que es el mejoramiento de las condiciones climáticas. Aunque les diré que esto del clima se supone que es algo cíclico. Algunas personas tienen la teoría de que el calentamiento global ha existido y siempre va a existir, y siempre hay un proceso cíclico. Por ejemplo, en el tiempo de los dinosaurios se considera de que hubo una glaciación debido al alza de lo que fueron los gases de efecto invernadero, o sea, otro fenómeno de calentamiento global, y esto llevó a la extinción de los grandes depredadores carnívoros y los grandes herbívoros, debido a que la fauna la flora, perdón, empezó a disminuir, y los grandes herbívoros pues ya no podían sustentar su forma de alimentación, dando lugar a la extinción de los herbívoros. Y una vez que los herbívoros pues murieron, también murieron los carnívoros, y solamente sobrevivieron los organismos, los animalitos que eran de menor tamaño, porque eran los que podían conseguir alimentación de forma más fácil, y de esta manera pues poder seguir existiendo. Estos animales pues con el tiempo fueron proliferando y poblando bastantes regiones del planeta. Entonces tenemos aquí algunas cosas. Dice en 1971 dice la creación del programa MAP de la UNESCO en París, que esto es para el cuidado de lo que son las áreas verdes también. Tenemos en 1972 la conferencia de Estocolmo. Por su primera vez se ve la preocupación por la problemática ambiental, y se incluyó en la agenda política mundial de una dimensión ambiental. En 1982 dice, en la reunión de expertos sobre la educación ambiental en París, pues se tomaron también acciones acerca de lo que se iba a realizar en los años subsiguientes. En la actualidad hay un programa de lo que es el desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible abarca lo que es el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones de las personas. En 1987, el Congreso Internacional sobre la Educación Ambiental y Formas de Información en Moscú integra lo que es la educación ambiental en los programas de estudio de los estudiantes. En 1997 dice la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente y la Sociedad, Educación y Conciencia Pública para la Sostenibilidad en Tesalónica, Grecia. También siempre para la implementación de algunos programas de educación ambiental para los estudiantes. A partir de esto, pues, se implementó lo que era la educación ambiental en los programas de estudios de los estudiantes de educación media. Aquí en Honduras, la implementación de la educación ambiental para los estudiantes empezó hace unos cuantos años con la implementación también de los BTP y los BCH. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del enfoque ambiental en la educación. ¿Cuál es la misión de la educación ambiental? Dice, la educación ambiental tiene como misión detener la degradación ambiental natural del planeta y construir de un futuro para las generaciones futuras en convivencia armónica con la naturaleza. También tiene los pilares son el conservamiento de la diversidad biológica del mundo, que no lo hemos estado logrando mucho, porque siempre se extinguen muchas especies en el transcurso del año. Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales renovables, que tampoco lo hemos estado haciendo muy bien. Y promover la reducción de la contaminación y el consumo desmedido, que tampoco lo hemos estado haciendo muy bien. De todos estos que vemos acá, de todos estos pilares que tenemos acá, de la educación ambiental, pues se está tratando de hacer algunos cambios en la forma de cómo nosotros los seres humanos pues tenemos relación con el medio ambiente.
pero como les decía anteriormente, es un poco difícil porque nadie está dispuesto a cambiar la forma en que vive día a día. O sea, nadie está dispuesto a venir y dejar de ver televisión la mayor parte del tiempo, o sea, solo ver televisión un par de horas al día, no estar con el teléfono todo el tiempo, venir y hacer más actividades físicas, venir y estar plantando arbolitos y cuidarlos. Entonces, ese tipo de cosas se quedan solamente en papel, porque la gente no está dispuesta a venir y hacer las cosas. Solo son muy pocas las personas que realmente se preocupan por hacer las cosas bien, de venir y cuando tienen basura, pues hacer la separación de la basura, papel, botellas, latas, materiales orgánicos, hacer composta y evitar el desperdicio de algunas cosas. Entonces, pero se está tratando a lo largo del mundo, ¿verdad? Hacer este tipo de cosas. ¿Opiniones o comentarios hasta el momento? Sí, ¿no? Ninguna. Ahora, ¿por qué es necesaria la educación ambiental? Dice. Porque la persona depende del medio natural y se relaciona con otros seres vivos. No se pueden consentir el maltrato a la vida de los demás. Ahora, fíjense que en el caso de las fuentes de agua, aquí en Honduras, hace algunos años, que no es mucho, no crean, la contaminación de los ríos aquí en Honduras no lleva tanto tiempo. Para el caso, en el 1800 incluso en el 1900, las aguas aquí, los ríos en Honduras, eran agua limpia. Simplemente después de la explotación demográfica de los seres humanos, cuando ya se empiezan a hacer las grandes ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, y que se empiezan a hacer colonias aledañas, pues el agua de los ríos empezó a contaminarse porque las cañerías o los drenajes siempre desembocan en el río, porque de esta manera pues se evita lo que es el tratamiento de las aguas residuales. Todas las ciudades deberían de tener una planta de tratamiento de las aguas residuales donde se le extraigan los componentes pesados y la contaminación química al agua y se devuelva a los ríos una vez que ya fue tratada el agua. De esa manera pues se conservaría más o menos limpia el agua. Pero aquí en Honduras pues no tenemos ninguna planta de tratamiento. Sí hay, pero no se utilizan. Solamente las plantas de tratamiento que hay del SANA, que son las que están ubicadas en las represas. Por ejemplo, en la de los Laureles hay una planta de tratamiento que esa planta lo que hace es purificar el agua que viene de la represa de los Laureles. También en la Concepción tenemos otra planta de tratamiento que esa también purifica lo que es el agua de la Concepción, que es el agua que nosotros utilizamos como potable. Aunque les diré que la planta de tratamiento de los Laureles no es muy buena. Y a veces el agua viene con mucho químico o viene con mucho sedimento. Y ese sedimento pues al final se queda pegado en la pila, que es una costra amarilla que se forma a la orilla de la pila. Eso se debe a los químicos y al sedimento que trae el agua. El hombre dice, en su afán para disminuir por su afán desmedido de obtención de dinero, no se detiene a pensar en las consecuencias y a veces altera el drenaje natural de las aguas o no se preocupa por los residuales y desechos. Tampoco se percata por la pérdida del hábitat de algunas especies, tanto de planetas como de plantas, perdón, como de animales, o simplemente no se preocupa cuando causa afecciones al paisaje. Al final siempre nos afecta. Les diré que esto de cambiar la forma de cómo se distribuye el agua en un predio o de venir y matar una especie en una tierra o un espacio determinado, siempre afecta porque el orden natural no lleva días, sino que lleva años.
y a veces son bastantes cientos de años para que se forme un ecosistema sustentable. Los ecosistemas tienen una cantidad coherente de plantas acorde a lo que son la cantidad de animales, herbívoros, carnívoros, etcétera. Entonces, cuando se hace alguna modificación en lo que es el medio, por ejemplo, que se corten las plantas de un lugar, esto afecta directamente en el ecosistema. Puede ser que afecte a los animales o que afecte a las fuentes de agua. Y eso pues va disminuyendo o mermando la cantidad de seres vivos que habitan en esas regiones. Al final nos preguntamos que por qué una zona se volvió desértica o poco fértil, pero no vemos en todo lo que se ha hecho anteriormente, que se ha hecho un corte de las plantas, de los árboles, se ha arado el suelo, se ha echado químicos para evitar que se forme grama, y al final pues todo eso va afectando para que el suelo se vaya volviendo estéril. Una vez que el suelo es estéril, no hay nada que evite la erosión de los suelos, y esos suelos al final pues se terminan perdiendo. Bien, ahora los objetivos de la educación ambiental. Primero, la toma de conciencia, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ayuda a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas. La conciencia ambiental, pues, realmente casi todos tenemos la misma conciencia ambiental. Venimos y tratamos de cuidar de más o menos forma las plantitas que tenemos cerca de nuestra casa, cerca a nuestros alrededores, y pues se nos ha inculcado de que no tenemos que estar cortando los árboles o maltratando a los animales que están en las zonas aledañas. Aunque siempre hay personas que son inescrupulosas y vienen y hacen cosas que no son debidas. Aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, si un árbol es grande, si hay árboles grandes, la alcaldía se encarga de hacer ¿cómo se le llama esto? Bueno, se encarga de hacer el conteo y el mapeo de los árboles que están sembrados y que ya tienen cierta cantidad de años viviendo en las zonas urbanas. Entonces, esos árboles no pueden ser cortados a menos de que la alcaldía dé un permiso para que se haga el corte. Solamente esos árboles sí se pueden podar, pero no se pueden cortar definitivamente, o sea, matar el árbol no se puede sin el permiso de la alcaldía. Y tiene que ser un permiso en el cual la persona justifique por qué se está haciendo el corte del árbol, y muchas veces es denegado porque las justificaciones no son coherentes, solamente porque le estorbe la vista o porque le dé mucha sombra en la casa o cosas como esas, no le dan permiso para que lo corte. Tiene que haber una petición justificada. Luego tenemos el conocimiento, que es ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. Esto, aunque se haga, realmente, como les decía anteriormente, pues las personas difícilmente cambian su forma de pensar o de parecer. A pesar de que saben las consecuencias del impacto que tienen nuestras actividades diarias, pues no piensan cambiar su forma de pensar. Muchas personas lo que piensan es, esto igual no me va a afectar a mí, sino que le va a afectar a las futuras generaciones. ¿Y yo qué le debo a las futuras generaciones? No le debo nada. Entonces no voy a cambiar mi forma de hacer las cosas por cuidar el futuro para los demás. Entonces vienen y hacen lo que les pega la gana y hacen caso omiso de lo que es las recomendaciones que se dan con respecto al maltrato al medio ambiente o a la fauna. Bien, un cambio de actitud o las actitudes, que esto pues ayuda a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a practicar actividades
en protección y mejoramiento. Luego tenemos las aptitudes que ayudan a las personas y los grupos sociales a adquirir aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. Actitudes, si se preguntan por qué hay dos veces actitudes, aquí dice, en el caso de actitudes con C, se refiere a la forma de pensar, y en el caso de las actitudes con P, se refiere a las acciones, o sea, se refiere a las habilidades que ustedes tienen y que ponen en práctica. La capacidad de evaluación ayuda a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. Fíjense que esto de la educación ambiental está tan metido en la sociedad que los estados, cada uno de los estados, pues está obligado a venir y hacer... Están obligados en venir y hacer programas de cuidado del medio ambiente, también implementar esos programas en los centros educativos, y también la ley obliga a las empresas a que también promuevan lo que es el cuidado del medio ambiente. También las empresas que liberan contaminantes al ambiente, pues están obligados a venir y tratar de disminuir la cantidad de contaminantes, y una vez que ya terminan sus operaciones, venir y hacer un proceso de recuperación del medio ambiente. También la participación dice ayudar a las personas y los grupos sociales a que desarrollen un sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. Bien, estimados, nos vamos a quedar aquí con los objetivos y vamos a seguir en la próxima clase.